hay personas que todavía no, yo te digo, Natalia. Ok. Los polímeros, ¿no? Los polímeros son elementos que están formados por moléculas orgánicas, específicamente carbono e hidrógeno. Específicamente son elementos que son de gran tamaño, ¿ok? Se caracteriza por su gran flexibilidad o su gran plasticidad, ¿ok? A pesar de que tienen altos pesos moleculares, pero son moléculas que tienen carbono y hidrógeno, son flexibles. Entonces, en sí, ¿ok? Son macromoléculas de cadena polimérica formada por la unión de moléculas de menor tamaño, que se conoce como monómero. Eso es lo que es una unidad repetitiva. Es decir, esos bichitos, la unión de ellos se llama polimerización y la cadena puede ser carbono, orgánica o de silicio inorgánica, como en el caso de la silicona, ¿ok? Este cuadro que tenemos acá. ¿Okay? Dentro de su clasificación, los tipos de polímeros, ¿ok? Materiales poliméricos tenemos el caso de los elastómeros. Ellos se caracterizan por tener una reticulación débil, una total reticulación débil. Bien, los elastómeros son las gomas, que lo he llamado los cauchos. Este tipo de estructura es causa de la memoria de forma del elastómero, comportamiento elástico. Una cadena puede separarse aplicando una fuerza. Y una vez que la fuerza cesa, la cadena vuelve a su condición inicial. Pero es más o menos tipo fuelle. Pues. Aquí está. Una cadena alargada de la otra, que cuando tú aplicas una fuerza, entonces ya vuelve a su condición. Son los elastómeros, es una de las clasificaciones de los polímeros. ¿Ok? Otros son los polímeros de tipo plástico. Entonces, los tipos de tipo plástico son los polímeros que son rígidos y por su sensibilidad a la temperatura se distinguen como termoplástico aquellos polímeros que tienen la capacidad, ¿no?, de fundirse y reciclarse. Se funden en el calor, ruptura en los enlaces secundarios. Algunos pueden reticular parcialmente o rigidalizarse, ¿no? Los termoplásticos tienen la capacidad de fundir y volverse a conformar, ¿ok? Entonces, son los materiales que son, pueden ser reformados o pueden ser reciclados. Por ejemplo, el polipropileno, el polietileno, el PVC, ¿ok? Todas las polilefinas, como el poliestireno, que pueden, en todo caso, se funden, tienen la capacidad de fundirse. Tenemos el caso de los termoestables. ¿Qué son los termoestables? Son aquellos que están formados por cadenas unidas por enlaces covalentes. En este caso, son tipos de polímeros que no se ablandan con el calor, no arden, ¿ok? Y por lo tanto, no se funden. Simplemente ellos lo que hacen es descomponerse. Esa es la diferencia de los dos. Por ejemplo, las melaminas, ¿ok? Las resinas melaminas, las resinas de tipos alquídicas, ¿ok? La urea formaldehído, ¿ok? La fenolformaldehído, ¿cierto? Que son un tipo de resinas que ya una vez que se soldan, automáticamente quedan establecidas. ¿Ok? El mango de los sartenes, no sé si ustedes han visto, ¿ok? Que el mango de los sartenes simplemente cuando lo sometemos a la temperatura, es lo que hace es descomponerse. ¿Bien? No se funde como tal. ¿Ok? Entonces, de punto de vista de estructura, los termoplásticos comprende lo que llaman una zona amorfa, que es una zona vítrea, aquella forma que es desordenada, aunque algunas zonas pueden formar cristalina. Aquí, en este polímero, por ejemplo, nosotros podemos visualizar que tienen forma ordenada son las cristalinas y las que tienen forma desordenada son las amorfas. Pero cuando ellas se van deformando, automáticamente van comiendo el orden, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica. La mayoría de los polímeros como tal tienen esta característica de tipo semicristalino, a excepción de algunos tipos termoestables que lo que se hace es reticularse, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los polímeros termoestables. Son aquellos que se van formando, forman una cadena que se enlaza entre sí mediante enlaces primarios tipo covalente y forman una reticulada. Por esto que estos polímeros, por esta estructura que está aquí abajo en la parte inferior derecha, ¿ok? Esos polímeros no pueden fundirse porque ya al someterlos a temperatura lo que hace es romper las cadenas, ¿ok? Y descompone el polímero, ¿ok? Entonces, todos los polímeros termoestables, la característica principal es la reticulación. La reticulación es que se forman esos tipos de anillos que están allí. Mientras que en el caso de los polímeros termoplásticos forma como una cadena que sigue longitudinalmente. ¿Ok? Aquí tenemos la familia de los polímeros, características moleculares. Tenemos química, la unidad monomérica, que es este caso del monómero, el tamaño, que es el peso molecular, la forma, la cadena plegada o doblada, y la estructura como tal, que puede ser lineal, ramificada, entrecruzada o reticulada.
Los estados isoméricos, por lo menos los estereoisómeros, los isotácticos, sindiotácticos y atácticos, que es depende del orden que tiene el grupo funcional importante, y los isómeros geométricos que son cis o trans, que mayormente son los tipos de neopreno, los tipos caucho, ¿ok? Por lo menos el polibutadieno, ¿ok? El polibutadieno estireno, que es el SBR, que es el caucho como tal, ¿ok? Dependiendo de esta característica, puede formar, por lo menos si es isotáctico, es porque los grupos están alternados uno del otro y le da una cierta propiedad. Si es sindiotáctico, en este caso, él está perfectamente distribuido, un grupo de dos grupos abajo, dos grupos arriba y así sucesivamente. Y si es el atáctico, es porque está de manera desordenada. ¿Ok? Esto es, los polímeros lineales, como un ejemplo, son aquellos que tienen un tipo de estructura lineal, estos que están acá. ¿Ok? Son tipos de polímeros, por lo menos el polietileno, el policloruro de vinilo y el poliestireno. El polipropileno también es otro tipo de característica, mayormente son polímeros que se forman por adición. ¿Ok? Entonces, este tipo de estructura lineal que tiene este polímero, ¿ok? Es consecutivo, tiene una cierta movilidad. Tenemos los polímeros ramificados, el policloruro de vinilo, ¿cierto? Y el poliestireno. También tenemos el caso también del polietileno de baja densidad. Esa ramificación es lo que le hace dar una movilidad, mayor movilidad a la molécula, ¿ok? Y lo que le hace a ello es ser flexible, ¿ok? Fíjense, nosotros podemos tener PVC flexible o PVC rígido. El caso del PVC flexible es aquella que tiene este tipo de ramificaciones, que sigue por lo menos para el caso de algunos elementos goma. La suela de zapato, un ejemplo típico de esto. Y el PVC el rígido es el caso de los perfiles, ¿okay? Las tuberías y otros elementos que pueden conformarse. Aquí tenemos los entrecruzados, los cauchos. Fíjense este elemento que los enlaza a cadena, ¿no? Este par que tenemos acá. Eso es lo que forma como el tipo fuelle. Ese fuelle es lo que hace darle la propiedad del caucho una cierta elasticidad, ¿ok? Es decir, aplico una fuerza no tan grande porque si no deformaríamos el elemento, ¿ok? Y cuando dejamos de usar esa fuerza vuelve a una condición inicial. Son los tipos de elastómeros, ¿ok? Y tenemos los polímeros que son reticulados, las resinas epóxicas, ¿cierto? Se reticulan entre ellos y esto es lo que le permite a ellos no fundirse. No tienen la capacidad de fundirse. Por eso es que los polímeros termoestables no son reciclables, ¿ok? No pueden reciclarse. Bien, precisamente por esta propiedad. Porque si sometemos temperatura, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder simplemente hay descomposición de la molécula. Aquí tenemos algunas características. Tenemos los termoplásticos, cadenas lineales independientes, ¿ok? Los elastómeros, que son las cadenas lineales entrecruzadas, y por el grado de entrecruzamiento, pues, y los termoestables, que son reticuladas. Son muy entrecruzadas, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? En los muy entrecruzadas no hay oportunidad de los átomos moverse, ¿ok? En el caso de los termoplásticos sí, porque hay cadenas independientes y hay una cierta movilidad. Imagínense en el caso de los termoplásticos, ustedes sacan un poco de pasta en la nevera cocida, ¿cierto? En el del congelador. Y cuando lo introducen en agua caliente, ¿qué pasa con esa pasta? Ya se coloca independiente esa pasta y eso es más o menos la similitud de este tipo de polímeros, ¿ok? Aquí tenemos algunos tipos de propiedades de algunos polímeros a temperatura ambiente, lo que es la densidad, la conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica, ¿ok? Y la capacidad calorífica, ¿ok? El ABS, que es el acrilobutadieno estireno, el nylon 66, el polibicarbonato, que es el material de los lentes, el poliéster, que son la fibra, LDPE, que es polietileno de baja densidad, y polietileno de alta densidad. Tenemos el polimetilmetacrilato, aquí podemos comprar, fíjense, el polimetilmetacrilato es un polímero amorfo, ¿ok? Vean el caso de lo que es la densidad en comparación al polietileno de baja densidad. Tiene una alta densidad, ¿cierto? ¿Ok? Es precisamente por eso el caso del tipo de polímero. La conductividad térmica, ¿ok? En este caso tiene menos conductividad térmica el polimetilmetacrilato en comparación al polietileno de baja densidad, ¿ok? Porque es un polímero semicristalino y de una u otra manera transporta más lo que es el caso de la parte térmica. El coeficiente de expansión térmica, el polietileno, por supuesto, se va a expandir mucho más en comparación al polimetilmetacrilato, ¿ok? Y la capacidad calorífica del polimetilmetacrilato es un polímero amorfo, es 1,46, el polietileno de baja es 2,30, tiene mayor capacidad calorífica, pero ¿qué pasa? Tiene mayor capacidad calorífica los polímeros, pero esa capacidad calorífica la aprovechan ellos para deformarse, ¿ok? Vamos a buscar en este caso acá una resina que sea termoestable. Creo que aquí estos son termoplásticos más que todo, ¿ok? Policarbonato, poliestireno, que es el PS, el teflón, que es PTFE, ¿cierto? ¿Ok?
el PVC, ¿ok? Y el poliuretano, que es este caso del elemento que tenemos las espumas, o bien sea puede ser a nivel de elastómeros, ¿ok? Entonces, una serie de características de los polímeros. Los polímeros, como se lo dije anteriormente, no conducen la corriente eléctrica, no conducen la, ¿ok? No conducen la electricidad, tienen una baja conductividad térmica, pero una gran capacidad calorífica, que en este caso la aprovecha para fundirse. Fíjense, los materiales poliméricos presentan una conductividad térmica muy baja, ya que no poseen electrones libres, ¿ok? Su carga neta es igual a cero. La transmisión de calor se facilita si la estructura es cristalina. Por tanto, cuando es mayor la cristalinidad de un polímero, mayor será la conductividad térmica. Es por eso, cuando nosotros comparamos acá, disculpe que me regrese, la conductividad térmica del polietileno de baja densidad, ¿ok? De 0,333 y el polimetilmetacrilato de 0,16. El polimetilmetacrilato es amorfo, es transparente, ¿ok? Véanlo por lo menos en la mica de los carros, ¿ok? Es característico, o véanlo en lo que es las reglas esta de para gráfica, y vea el polietileno de baja densidad, tiene mayor conductividad térmica, ¿por qué? Porque él es semicristalino, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? En los polímeros amorfos, la conductividad térmica aumenta con el peso molecular promedio. Los polímeros son en general poco resistentes a altas temperaturas, lógico, porque se deforman, ¿ok? Aquí tenemos lo que es la temperatura de transición vítrea. Vamos a explicar qué es eso. La temperatura de transición vítrea es la temperatura a la cual el polímero pasa de un estado vidrioso a un estado gomoso. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Si nosotros introducimos un polímero en la nevera, un plástico en la nevera, ¿ok? Él está en estado vidrioso porque la temperatura está baja, ¿ok? Cuando lo sacamos al ambiente, él pasa de un estado vidrioso a un estado gomoso, es decir, tiende a deformarse. Y después pasa a la temperatura de fusión. Es decir, tenemos el estado fundido, el estado cristalino, ¿ok? Que es, prácticamente está formado como un cristal, el estado vidrioso, región de vitrificación. Cuando pasa a la temperatura de transición, la TG es temperatura de transición vítrea, él pasa de un estado cristalino o vidrioso a un estado gomoso. Por eso es que los plásticos usted ve y lo agarra y lo puede mover. Después pasa a un estado fundido que es llamada la TM. La TM es la temperatura de fusión, ¿ok? Y ahí tenemos las dos características, la temperatura, el polímero semicristalino y el polímero amorfo, que se requiere menos energía en el polímero amorfo, ¿ok? Entonces eso es lo que más o menos se va estableciendo acá. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, propiedades térmicas de algunos polímeros, polietileno de baja densidad, lo que es la TF y la TG, ¿ok? Fíjense, el polietileno de baja densidad tiene una TG, ¿ok? De menos 120 grados centígrados, ¿ok? Es decir, que a esa temperatura él está en forma de vidrio. ¿Qué quiere decir? Cuando está a la temperatura ambiente, ya lo podemos, por eso que se puede doblar. El caso de las bolsas plásticas. ¿Qué pasa con el caso de la bolsa plástica? Usted la agarra y hay una elasticidad, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Tenía una temperatura de fusión de 115. Temperatura de 115 quiere decir que él le pasa un estado fundido, se funde, ¿ok? Vamos al caso del un polímero que tenga una temperatura, el nylon. Fíjense, el nylon tiene una temperatura de transición vítrea de menos de 50 grados centígrados. Es decir, que la temperatura ambiente está en forma vitrificada, ¿ok? Y la temperatura de fusión es 265. Y si vamos al poliéster, el poliéster a 75 grados centígrados está en un estado vitroso, ¿ok? Es decir, que está frágil. Ahora, cuando pasa la temperatura de fusión, en este caso ya funde, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la característica del tipo de polímero. Esa temperatura T sub G, que no es T sub E, sino T sub G, es la temperatura cuando él pasa de un estado vidrioso a un estado gomoso, ¿ok? Aquí tenemos lo que es lo que llama el flashover, en función de las propiedades térmicas ante el fuego. Los materiales por acción de la radiación de las llamas y la convección del aire caliente desprende vapores que son inflamables. Por lo menos en el caso del PVC, cuando lo tenemos en contacto con la llama o cerca de la llama, desprende ácido clorhídrico. Ejemplo típico, cuando usted ve las tuberías de esas de PVC de aguas negras, que son como especie de amarilla o blanca, ellos pasan de un color amarilla, de blanca a amarilla y de amarilla a marrón, es por descomposición de los rayos solares. ¿Ok? Entonces, los polímeros, entonces,
contienen una elevada proporción de cloruro y fluoruro, que son autoextinguibles. Son combustibles en estado puro, pero son inflamables. ¿Ok? Entonces la propiedad es térmica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea autoextinguible? El PVC. Usted agarra una muestra de PVC y le pone candela, ¿ok? Y quita la candela y se extingue la candela, ¿ok? Eso es lo que llama ser autoextinguible. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, cuando dice que son combustibles, porque hay unos polímeros, que el caso de carbono y hidrógeno, algunas poliolefinas, tienen albedo, ¿ok? Esa es la característica principal. ¿Ok? Dentro de la propiedad mecánica tienen una baja dureza, una facilidad de conformado alta, lógico, por la deformación que tiene, una resistencia mecánica moderada en comparación con los metales, salvo algunas excepciones. ¿Ok? Ajá, la comportamiento mecánico, la respuesta ante un esfuerzo mecánico no solo depende de la magnitud de este, sino que interviene significativamente en los otros factores. ¿Cuáles son? La temperatura a la cual se encuentra el material, el tiempo de aplicación de la carga y la velocidad de aplicación de la carga. Estos son los tres elementos que se utilizan para uno descomponer un polímero o uno, en todo caso, llevar a la fundición un polímero. El caso de los famosos tornillos, ¿ok? Tienen esta metodología. El ensayo mecánico, que es a través del ensayo de cizalla, a través de formación de cizalla, y la temperatura, ¿ok? Aquí tenemos lo que sería, por lo menos, gráfica de tensión de formación del poliéster, termoplástico a diferentes temperaturas, por encima de la TG, de 70, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a menos 40, se comporta como material frágil, 23 aún se comporta como material frágil, cuando bajamos a 93, que ya pasamos la TG, ya tiende a deformarse, ¿ok? Y si es 149, hay mucha mayor deformación, ¿ok? Pero quiere decir que seguimos otra vez con el caso de la temperatura, en la cual influye en la coloca un material mucho más dúctil, ¿ok? Y mayor deformación. Esto que está acá es lo que llaman módulo elástico, ¿okay? O lo que llama de cortadura en función de la temperatura. Aquí tenemos las resinas fenólicas, que son las que tienen más altas, son termoestables, las epóxicas, ¿okay? Que es un tipo de polímero termoestable, mientras que en el caso de los termoplásticos tienen una caída enseguida, ¿ok? Entonces cambia el módulo elástico con la temperatura. ¿Qué pasa? A mayor temperatura, el módulo de elasticidad disminuye, excepto una resina fenólica, que son un tipo de resina que son termoestables, ¿ok? Y que mayormente son muy, pero muy duras, ¿ok? El caso del nylon y el polimetilmetiacrelato sí se deforman de manera instantánea, ¿ok? ¿Ok? Tiempo de aplicación de la carga, lo que llaman fluencia, ¿no? Una característica, ¿no? Los aspectos importantes que influyen en el tiempo de oscilación del comportamiento mecánico son la fluencia, que es la carga bajo una resistencia de carga cíclica, y la disminución de la resistencia mecánica, ¿ok? En el caso de los polímeros como tal. Aquí vemos un ejemplo típico, lo que es la deformación, ¿ok? Lo que es la curva de fluencia del nylon 66 a diferentes temperaturas, ¿ok? En este caso 66 a 60 grados, perdón, pero a diferentes tiempos, perdón, ¿ok? Lo que es a 13,8 megapascal y a 6,9 megapascal, ¿ok? En este caso a 60, y ahí estamos viendo cuál se va ejerciendo lo que es el comportamiento. Por supuesto, a menos esfuerzo, ¿ok? Tiene mayor deformación. ¿eh? En este caso, cuando tenemos 13,8 megapascal, quiere decir que el elemento se coloca más rígido como tal, ¿ok? Y el tiempo en hora, en función del tiempo. Fíjense, en los termoplásticos amorfos, las fluencias a temperaturas superiores a la TG es tan exagerado que es imposible el uso de esas condiciones, ¿ok? En los termoplásticos cristalinos, como el polietileno y el polipropileno, los cementos de macromoléculas están dentro de la zona cristalina. Tienden impedido su movimiento, lo restringe su fluencia. Los plásticos termoestables tienen una influencia restringida en los enlaces debido a la reticulación. ¿Ok? Los elastómeros se caracterizan por una capacidad de formación elástica reversible hasta 500%. ¿Ok? Pero cuando su sobrepasa, lo puede reventar. Esto que tenemos acá, ¿ok? Es la evaluación de la tensión a la ruptura del polietileno, ¿ok? El tiempo, en función del tiempo, ¿eh? Cuando sometemos una pieza de polietileno a diferentes temperaturas, ¿ok? En función del tiempo. Bien, ahí estamos viendo que a 20 grados centígrados, ¿ok? Tienes mayor lo que es la parte de lo que es mayor energía como tal. ¿Ven? La velocidad de aplicación de carga, en general decrece la velocidad de formación
con efecto similar, un aumento de la temperatura, es decir, que el material se vuelve más blando y dúctil. Fractura frágil, como lo vimos anteriormente en los metálicos, los polímeros termoplásticos muestran generalmente una fractura tipo frágil. ¿Ok? Los polímeros termoplásticos representan una fractura frágil cuando ocurre a temperaturas inferiores a la temperatura de transición vítrea. ¿Ok? Y la temperatura dúctil cuando la temperatura está por encima de la temperatura de transición vítrea. ¿Ok? Llámese fractura dúctil aquella que se ve como mordida. Y la fractura frágil aquella que se ve como una línea recta. ¿Ves? Y es lógico porque el material está más frágil. ¿Cierto? Por debajo de la temperatura de transición vítrea. ¿Ok? Pendiente con eso. Aquí tenemos los procesos de transformación de polímeros. ¿Qué son los procesos de transformación de polímeros? Son aquellos procesos que se utilizan para lo que es el conformado de polímeros. Tenemos los procesos termoplásticos, extrusión, inyección, insoplado y termoformado, ya lo vamos a ver, el calandreado, cisterizado, recubrimiento por cuchilla e inmersión. Y los procesos termofijos, laminado y por transferencia, embobinado de filamento continuo y por extrusión. Los procesos termoplásticos termofijos, vaciado, rotomoldeo, compresión, esperiado por spray y el moldeo rotacional. ¿Ok? De acuerdo a las características del polímero, utiliza un proceso distinto. Por ejemplo, ¿ok? Fíjense, clasificación de los procesos de moldeo, ¿no? Llámese proceso de moldeo aquello que se utiliza para transformar los polímeros. Una clasificación de proceso de transformación se basa en cambio de estado de superplástico dentro de la maquinaria. ¿Ok? Podemos encontrar una división, procesos primarios. El plástico es moldeado a través de un proceso térmico donde el material pasa de estado líquido o estado fundido y finalmente se solidifica. No estado líquido, sino estado fundido, ¿no? Extrusión, inyección, soplado y calandreado. Ya vamos a ver cada uno de esos. Y los procesos secundarios se utilizan en medios mecánicos neumáticos para el artículo final, sin pasar por la temperatura de fusión. Inversor doblado, recorte, rotomoldeo corte y compresión torneado y termoformado barnizinado. ¿Ok? Aquí está. Dentro de la técnica que involucra la manufactura del estado continuo, ¿cierto? Es decir, son continuos, extrusión con recubrimiento, soplado de película y calandreado. ¿Ok? Vamos a ver qué es la extrusión. Técnica que involucra moldeo de una preforma polimérica directa, supuesto un molde. ¿Ok? Tenemos el termoformado de lámina y extrusión soplada. ¿Ok? Y ya lo vamos a visualizar. ¿Ok? La técnica que involucra un crecimiento gradual de una capa de polímero en una superficie de un molde se encuentra en rotomoldeo. Rotomoldeo porque él se somete a un moldeo, se alimenta el material en polvo y forma los tanques. No sé si ustedes han visto por ahí los tanques esos de recinta. Los tanques de agua son hechos a través de rotomoldeo. ¿Ok? Lo de los azules de polietileno. Ese material es polietileno de baja densidad, pero pulverizado. ¿Ok? Se alimenta en un molde, se coloca a rotar el molde a una temperatura determinada y el material funde y queda pegado a las paredes. ¿Ok? Tiene que involucrar un llenado de una cavidad de un molde. En este caso, moldeo por compresión, moldeo por transferencia, moldeo por inyección y moldeo por inyección con reacción. ¿Ok? Que es muy utilizado en la silicona. ¿Ok?